Bueno, buenas tardes a todos. Es para nosotros un orgullo desde el área de jornadas, junto con Evangelina y Lidia Pensado, recibirlos nuevamente en esta jornada de capacitación que hoy nos va a acompañar Rebeca Anijovic, quien seguramente a lo largo de la carrera alguien la ha leído, la ha escuchado y nos ha acompañado durante muchas tardes de lectura, porque Rebeca realmente es una persona maravillosa que hoy tenemos el agrado de volverla a encontrar junto a nosotros para compartir una jornada todos juntos. Así que Lidia, ¿estás por ahí para leer el currículum de Rebe? Sí, gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Bueno, Rebeca es profesora en Ciencias de la Educación y profesora en Psicología, especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora en el profesorado de enseñanza media y superior en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en la Universidad de Flaxo y en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, directora del profesorado universitario en la Universidad de San Andrés, es asesora pedagógica en instituciones educativas de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina, es consultora del área de educación de UNICEF Argentina, autora y coautora de libros referidos a la didáctica, a la evaluación y a la formación docente. Las publicaciones recientes son, en el 2017, la evaluación como oportunidad, 2020, el sentido de la escuela secundaria, 2021, formar en práctica reflexiva, 2022, evaluaciones, 2023, la planificación de la enseñanza, tramas y alternativas, y en el 2024, que como decíamos anteriormente en la previa, está en el horno, el libro Abrazar a la diversidad, acciones y reflexiones. Es investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Rebeca. Bueno, y decirles a ustedes que por supuesto les dejó el saludo nuestra presidenta Liliana Olivera, que está en una reunión y por eso no pudo estar hoy con nosotros. Y para nosotros es un pilar fundamental seguir ofreciendo jornadas a nuestros afiliados para que el crecer profesionalmente sea una meta y un objetivo que tengamos todos como bien en claro, y que sea nuestro gremio quien las pueda ofrecer, y sobre todo con esta persona, esta gran persona, digo yo, que es Rebeca, que tantas enseñanzas nos deja permanentemente. Hoy el título de la jornada es La enseñanza que tiende puentes, así que sin más presentaciones, Rebe, te escuchamos. Muchas gracias a todos. Está silenciada, Rebe. Ahí va. La frase más famosa oída en los últimos años. Estás muteada, estás silenciada. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Paula, nuevamente por la invitación a compartir con ustedes. Nada, un espacio, digo, para pensar, para seguir preguntándonos acerca de la enseñanza, del aprendizaje, de la evaluación. Así que un placer estar aquí nuevamente. Voy a compartir pantalla. Ahí va. Bueno, ustedes ven bien ahí, ¿sí? Perfecto, Buenísimo, se ve bien. buenísimo, buenísimo. Eh, Miren, hace un tiempo que vengo pensando muchas veces en el campo de la enseñanza, pero hay algunas ideas que a uno se le cruzan cuando lee una novela o cuando de repente viaja y conoce algún lugar de nuestro país. Y venía trabajando con la idea de los puentes, ¿no? Y entonces varias cosas que fui pensando para poder revisar algunas cuestiones de la enseñanza, ¿no? Y lo primero que hice fue, como uno suele hacer, ir al diccionario, ¿no? Y buscar cómo definen puente. Y fíjense dos cosas de las que dicen.
persona o cosa material o inmaterial que sirve para poner en contacto o acercar dos cosas distintas, ¿no? Y la segunda definición, lo que sirve de elemento de comunicación entre dos personas o cosas. Entonces, tomé imágenes de puentes para pensar en la enseñanza tendiendo puentes. Por supuesto, a partir de la pregunta, tender puentes entre qué queremos comunicar, qué queremos poner en contacto, ¿no? Y entonces les comparto algunas de esos puentes, de esas ideas a poner en contacto con relación a la enseñanza. La primera, y no necesariamente digo por orden de importancia, es cómo la enseñanza puede posicionarse hoy tendiendo puentes entre lo que sucede adentro de la escuela y lo que sucede afuera de la escuela. Nosotros en la enseñanza, digo, venimos tradicionalmente de modelos de enseñanza muy centrados adentro de las cuatro paredes del aula, ¿no? Y hoy sabemos, por un lado, a través de las tecnologías, pero no solamente, digo, por el avance de las tecnologías, sino por las miradas, las actividades conectadas entre distintas personas, entre distintas organizaciones, entre distintas instituciones, cómo la enseñanza puede conectar lo que sucede adentro del aula, adentro de la escuela, con lo que sucede afuera. Y este suceder afuera no es simplemente, digo, afuera de la escuela en el sentido de, uno podría decir, bueno, hacer una salida de la escuela afuera sería vincular adentro y afuera, por supuesto que sí, por esa idea de que el aula expande sus paredes, que el aula, además de ser lo que sucede adentro del aula, tiene un vínculo con el afuera, afuera problema, afuera organismos, afuera personas y viceversa, ¿no? El afuera vinculado al adentro. En pandemia nosotros tuvimos como muchas preguntas, nos hacíamos porque estábamos adentro y no podíamos estar afuera. Y entonces, ¿qué lugar ocupó el adentro y el afuera en términos de la enseñanza? Entonces, una primera cuestión, un primer aspecto es preguntarnos cómo a través de la enseñanza, qué estrategias, qué recorridos podemos hacer para tender un puente entre este adentro de la escuela, del aula y el afuera. Un segundo puente que también lo pensamos y nos pensamos todo el tiempo es cómo la enseñanza tiende puentes entre lo individual y lo grupal o lo social, y digo, diferenciando, por supuesto, lo grupal de lo social, pero en esa construcción colectiva, ¿no? En esa construcción de lo común, que en algún lugar se pone en tensión con la construcción y el seguimiento y el acompañamiento a lo individual, ¿no? Y acá realmente la necesidad de tender un puente, y también lo conversábamos un poquito informalmente antes de empezar, ¿no? Cuánta atención a lo individual de cada niño, de cada adolescente, de cada joven en nuestras instituciones, y cuánto de lo social, cómo articulamos, cómo hacemos este puente entre el desarrollo de la potencialidad que tiene de cada niño, cada sujeto, y la construcción de lo común, de lo social, de la colaboración, del trabajo colaborativo, de el aprendizaje que tiene, por supuesto, un aspecto individual, pero también tiene un aspecto social. No se aprende solo individualmente, aprendemos con otros, aprendemos de otros. Entonces, cómo la enseñanza construye este puente, tiende estas redes entre lo individual y lo social. También cómo la enseñanza articula a través de puente el desarrollo de habilidades, de capacidades cognitivas, también con capacidades emocionales. Hoy hay mucho desarrollo en términos de la formación
en educación emocional. Y yo siempre pienso que no es algo, digo, más allá del desarrollo de teorías que hay, no es algo nuevo. Los maestros siempre nos hemos ocupado no solo de los aspectos cognitivos de nuestros estudiantes, también nos hemos ocupado y nos seguimos ocupando de estos aspectos emocionales, obviamente, además de los contextuales, familiares y demás. Pero cuando pensamos hoy en la enseñanza, pensamos en la enseñanza que permite el desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas, ¿no? Del aprender a aprender de nuestros estudiantes y de esas habilidades emocionales para trabajar con otro, para convivir con otro, para aceptar que somos diferentes, y eso requiere un desarrollo emocional de cada uno de los integrantes de un aula. También la enseñanza tiene hoy que tender puentes entre lo que traen los estudiantes de afuera de la escuela, ¿no? Que son sus intereses, que es su trayectoria, que es sus motivaciones, sus saberes previos, con los propósitos o las intenciones educativas nuestras. Nosotros venimos también de una escuela que fundamentalmente ha desarrollado, digo, un currículum, una planificación desde la perspectiva de los docentes, lo que los docentes nos proponemos enseñar, y por supuesto que eso es vital, pero nosotros necesitamos hoy, en este contexto particular de estos años que estamos viviendo, de tanto cambio, de distintas situaciones que en algunos casos alejan a nuestros estudiantes, no necesariamente físicamente de la escuela, pero sí del interés, de la participación. Y entendemos que hay ahí un camino cuando decimos tender un puente entre lo que nosotros queremos darles, ofrecerles, proponerles y lo que ellos traen, ¿no? Y uno casi diría, si yo tuviera que buscar aquí en este puente, buscaría un punto en el medio, ¿no? Donde, por un lado, nosotros avanzaríamos con nuestros propósitos de enseñanza, con esa construcción de lo común, y por el otro lado avanzarían nuestros estudiantes con sus intereses, con sus temas, con sus sentimientos y emociones, con sus ideas, con sus temores, y entonces el puente intentaría articular el propósito con lo que traen. Y esa es una tarea, para mí es un desafío que tenemos, uno de los tantos, ¿no? Desafíos que tenemos hoy en la enseñanza. ¿Cómo juntamos, cómo articulamos eso que tenemos que llevar adelante en términos de un diseño curricular, de propósitos de la enseñanza y aquello que tienen, que traen los estudiantes? Y esto implica también un posicionamiento en términos de reconocer que el estudiante es un sujeto que, además de ser un sujeto de derecho, es un sujeto que tiene ideas, que tiene intereses y que muchas veces quedan ocultos, muchas veces no son visibles, y que parte de nuestro desafío es hacerlos visibles y ayudar a articular con aquello que nosotros tenemos que enseñar y nuestros propósitos de formación. También pensaba que tender puentes entre pedir respuestas, que es lo que siempre hemos hecho en la escuela, a pedir preguntas de los estudiantes, ¿no? Hoy hay muchísimas experiencias y muchísimas estrategias de cambiar un poco esa idea de que la escuela solo tiene que buscar la respuesta del estudiante y ver cómo favorecemos que los estudiantes se formulen preguntas. Las preguntas que se formulen vinculadas a despertar la curiosidad, preguntas que se formulen sobre el sentido de lo que aprenden, preguntas que se formulen porque escucharon algo, porque leyeron algo, porque vieron algo, porque pensaron algo, y nosotros podamos incorporar, incluir esas preguntas y, por supuesto,
nuestro desafío es cómo las articulamos, esas preguntas, con el diseño curricular, con nuestros propósitos de enseñanza, ¿no? Y saldríamos de esta idea de la escuela pregunta y el estudiante responde, o la maestra pregunta y el alumno responde, y buscaríamos que el estudiante se formule preguntas, ¿no? Desarrolle esa curiosidad que inicialmente y de manera innata suelen tener los niños y las niñas, y que después en algún lugar se va convirtiendo en buscar la respuesta, más que formular las preguntas. Entonces, desde esta idea de puentes, volví a pensar en algunas cuestiones de la enseñanza que, me parece que, como siempre, la estamos revisando y repensando, y tomar prestados ideas de algunos autores, de algunos maestros, de algunos directores acerca de qué es enseñar, ¿no? Por un lado tenemos toda una línea que plantea que enseñar es inscribir contenidos en problemas vivos que le den sentido, ¿no? Y fíjense, no sé si ustedes alcanzan a ver bien, porque la imagen está chiquitita, pero acá hay dos imágenes. Sí, se ve La bien, María. primera, fantástico. La primera la habrán visto del libro de Frato, donde el maestro, la maestra dibujó una mariposa en el pizarrón, pero aquí el niño está mirando por la ventana una mariposa de verdad. Y la frase del maestro es: no te distraigas, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿dónde está la propuesta de enseñanza aquí, ¿no? ¿Adentro o afuera? Y uno diría, qué maravilla que pueda ver la mariposa, y qué tal si salimos a ver la mariposa, ¿no? En lugar de dibujar la mariposa. Eh, y me acuerdo ahora, mientras les contaba esto, me acordaba que hay otra que seguramente también la vieron alguna vez, que la maestra está en un bosque con un rotafolio dibujando unos pinos, y detrás del rotafolio están los pinos de verdad, ¿no? Y entonces, bueno, uno se pregunta por el sentido de este puente, ¿no? De la enseñanza en el adentro, entre el adentro y el afuera. Y del otro lado, un señor en una isla solitaria, y su frase es: qué aburrido, no hay nada para ver, ¿no? Y uno mira para abajo de ese mar, y uno diría, bueno, podríamos ver de todo aquí, ¿no? Más que no hay nada para ver. ¿Y por qué la frase de no hay nada para ver, ¿no? Cuando en realidad tenemos en el afuera una riqueza, eh, que uno pretendería o intentaría articular esa riqueza del afuera, obviamente, con el adentro. También fui a Brunner, a nuestro querido Jerome Brunner, donde Brunner dice que enseñar, fíjense, es generar alternativas manteniendo varios hilos de acción al mismo tiempo. Esa imagen vieron de el malabarista, ¿no? Con muchos platitos al mismo tiempo. Y Brunner dice, tenemos que avanzar con algunos y descartar otros, pero esa tarea la hacemos mientras tratamos de sostener en un equilibrio todos esos platitos, ¿no? Y es parte también de lo que caracteriza y describe a la enseñanza. En, en el profesorado donde trabajamos formando docentes, una de las cosas que nosotros les decimos es, haciendo casi un juego, ¿no? ¿En cuántas cosas en simultáneo piensa un maestro mientras está dando clase, ¿no? Y hacemos una lista, y los estudiantes dicen, bueno, en los contenidos y en las estrategias de enseñanza, y en los estudiantes, y en los vínculos, y en el horario, ¿no? El tiempo de la clase, y si están aprendiendo, ¿no? Y uno pregunta, ¿y todo eso al mismo tiempo? Sí, a diferencia, vieron, de otras profesiones, donde uno puede decirle, cuando viene un paciente a consultar a un médico, o una persona a consultar a un abogado, uno le puede decir, mire, déjeme estudiar el caso y vuelva la semana que viene, ¿no? O hágase un análisis y vuelva la semana que viene.
pero nosotros trabajamos con la inmediatez y la simultaneidad de todas estas acciones al mismo tiempo. Yo no le digo al estudiante, ahora los próximos 10 minutos me ocupo de los contenidos, los otros 10 me ocupo de las estrategias de enseñanza, los otros 10 de los vínculos con ustedes, ¿no? Todo esto ocurre. Entonces, Brunner siempre dice, generemos alternativas, pero generar alternativas no significa sostener todas juntas al mismo tiempo, ¿no? Sino cómo avanzamos con algunas y descartamos otras. Y allí, inmediatamente, eh, cuando uno piensa en descartar, nos aparece la idea que muchísimos autores están trabajando menos contenido y más profundo, ¿no? Dejar de tengo que terminar el programa y no importa si aprenden o no aprenden, yo tengo que cumplir y terminar un programa cuando todas, no solamente las investigaciones, las voces de los maestros, las voces de los alumnos nos dicen todo el tiempo que es imposible abarcar, por un lado, tanta cantidad que se convierte en conocimiento superficial, se convierte en conocimiento frágil, con lo cual volver a insistir con esta idea que menos cantidad y más profundo en el sentido de la posibilidad de apropiarse de eso que estoy aprendiendo, apropiármelo no para repetirlo de memoria, sino apropiarme para resolver problemas, para incidir en alguna mejora en mi contexto, en mi comunidad, para apropiarme de eso y poder pensar alternativas para un mundo que está lleno de problemas, para tener tiempo para vincularme con otro y construir algo de manera conjunta. Cuando pensamos también hoy en enseñar a partir de las nuevas tecnologías y del avance que hoy en particular la inteligencia artificial y todos los debates que hay con relación a cómo están impactando las inteligencias artificiales generativas en la enseñanza, en el aprendizaje, obviamente en la evaluación, uno diría que hoy enseñar es en principio analizar críticamente las tendencias culturales en las cuales nuestros jóvenes, nuestros estudiantes circulan para poder entender y acercarnos mejor a sus intereses. Reconocer nuevas modalidades de lectura. Nosotros hoy estamos oscilando entre el papel y la pantalla, ¿no? Las pantallas, con muchísimos debates, con algunos que sostienen menos celular, menos pantalla, y otros que dicen usemos más celular, más pantalla, otros que dicen que en la escuela pantallas no o celulares no. Volvamos países de Europa que recuperan la idea del libro en papel. eh, y estos debates, en principio, implican que hay distintos modos de lectura hoy, que tenemos ventajas y desventajas, pros y contras de distintas modalidades de lectura. Lo que no podemos hacer es decretar, eliminar alguna de ellas. El mundo de hoy plantea todo el tiempo alternativas, opciones para elegir, y entonces uno estaría hablando de cómo promover múltiples alfabetizaciones a través del papel, a través de la pantalla, teniendo muy claro de base que si nada de esto tiene un buen proyecto por detrás, es casi una discusión inútil entre papel o pantalla, ¿no? Depende cuál es el proyecto que esté por detrás, sostenido por una pantalla, sostenido por un papel. También incluir relatos, hoy hay muchísimos aportes interesantísimos sobre lo que se llama narrativas transmedia, ¿no? Que son esos relatos expandidos que se construyen de manera colaborativa y participativa entre estudiantes de distintas escuelas, de distintos países, al interior de la escuela en distintos niveles educativos, esa idea de construcción colectiva y de un altísimo grado de protagonismo de parte de los estudiantes.
Y también, por otro lado, cuando discutimos estas cuestiones hoy, también estamos discutiendo, sobre todo cuando se habla del aprendizaje basado en proyectos, mucha discusión de cómo llevar adelante propuestas interdisciplinarias o multidisciplinarias en realidad, en un mundo donde los problemas que abordamos o que afrontamos no están clasificados por disciplinas, y por otro lado, las dificultades en términos de la gestión del trabajo interdisciplinario, en términos de la carga horaria de cada uno de los docentes y las posibilidades de trabajo conjunto. De todo esto es discusión hoy sobre qué es enseñar, no solamente qué contenidos transmitimos, como ustedes podrán ver. También cuando hablamos hoy de enseñar, estamos pensando en ese encuentro, y aquí salgo del tema de contenidos exclusivamente, ese encuentro definido como un encuentro genuino entre docente y estudiante, encuentro de conversaciones, de preguntas, construyendo ese pensamiento colectivo y también abriendo las posibilidades a las diferencias, ¿no? A lo que nos une, a lo que es común a nosotros, pero también a lo que nos diferencia y cómo podemos poner en conversación esas diferencias para construir ese modo de conversar con otro que piensa distinto, pero que eso permite de todos modos una construcción de lo común. Y eso implica, para que ese encuentro genuino se dé, implica una presencia significativa de adultos adentro de las aulas, que no es simplemente estar presente para dar clase, sino cómo juega, qué papel juega el adulto en ese encuentro, ¿no? Entre el docente y el estudiante. Por eso hablamos de una presencia significativa, ¿no? Que esté presente porque, por las dudas, o que esté presente para que los chicos no estén sueltos, sino qué valor tiene la presencia del adulto en el aula en relación a su proyecto de enseñanza. Y cómo ese encuentro está sobre una base que es la construcción de confianza. Ustedes saben que, eh, al decir de algunos autores, la confianza es algo que se construye, la confianza no es algo que viene dada, pero que la confianza en realidad la inicia el docente, ¿no? Como se define la confianza, es una apuesta al futuro, porque uno le dice al estudiante, tengo confianza en que vas a poder resolver este problema, y es una apuesta al futuro, porque yo no sé si va a suceder o no va a suceder, pero yo soy quien da el paso inicial para construir esa confianza, para que esa confianza impacte sobre la autoestima del estudiante y eso ayude a este encuentro genuino entre docentes y eso. También cuando hablamos de enseñanza nos preguntamos acerca de las estrategias de enseñanza, ¿no? O sea, y no lo hablo desde la perspectiva técnica, ¿no? Sino de lo que llamamos estrategias con sentido. Pensar en qué tipo de estrategias ayudan a construir sentido, ay, perdón, a lo que el estudiante está aprendiendo. Hace muchos años atrás, más que hablar de sentido, vieron, los estudiantes preguntaban, ¿y esto que me estás enseñando para qué me sirve? Y hace muchos más años atrás, la respuesta a esa pregunta era para cuando seas grande. Respuesta obviamente que a nosotros no nos sirve decirle al estudiante, esto te va a servir para cuando seas grande. Em, y el concepto de servir, digamos, de que encontrarle una utilidad, quiere decir, bueno, salgo a la calle y ¿qué hago? Por ejemplo, con las derivadas que me enseñaron en matemática. Bueno, no es algo lineal. Entonces, nosotros hablamos hoy de construir sentido, estrategias que ayuden a construir sentido. Y eso implica proponer algún desafío, alguna pregunta, algún problema, alguna pregunta potente que dé apertura
al trabajo de la unidad, de la secuencia, de lo que nosotros querramos hacer. Las estrategias con sentido proponen que el estudiante haga, pero también piense en lo que está haciendo, no simplemente que haga como un activismo, llenar al estudiante de actividades, sino que haga y que piense en lo que hace. Una estrategia con sentido que enfoca en algo así como les decía, menos cantidad y más profundo, ¿no? ¿Qué sentido tiene aprender? Supónganse datos que hoy podemos acceder a encontrar. Si el estudiante no comprende el sentido del uso de esos datos para comprender, por ejemplo, que la historia tiene distintas versiones, que depende quién es el actor o los intereses de quien está contando la historia. Entonces hay distintas maneras. Entonces uno diría, enseñemos a desarrollar distintas perspectivas. Y entonces yo voy a mirar la Revolución de Mayo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa desde distintas perspectivas. Y eso es una estrategia con sentido. Estrategias que le ofrezcan opciones, que los estudiantes puedan elegir entre opciones. Opciones de recursos, opciones de tipos de pregunta que quieran abordar, opciones de uso de espacios, opciones de criterios de agrupamiento. Bueno, esa idea de enseñar a todos lo mismo al mismo tiempo, con los mismos recursos, es una historia, uno diría, pasada, a pesar de que todavía siga presente, eh, porque cada estudiante tiene intereses diferentes, tiene modos de aprender diferentes, tiene trayectorias diferentes, y obviamente no se trata de una enseñanza individualizada, que obviamente no está en el horizonte ni hay posibilidad, pero sí de ofrecer opciones, ¿no? Una estrategia, o en plural, estrategias que incluyan las habilidades de pensamiento, enseñarle a los estudiantes a analizar, a comparar, a sintetizar, a hipotetizar, que nosotros damos por hecho que los estudiantes, cuando le decimos analicen este texto, porque muchas veces hizo un ejercicio de análisis, el estudiante sabe lo que significa esta habilidad y cómo se desarrolla, cómo se lleva adelante. Y lo mismo con las habilidades metacognitivas, es decir, las habilidades cómo me doy cuenta yo, no solamente qué estoy aprendiendo, sino cómo estoy aprendiendo, cuáles son mis fortalezas como estudiante, cuáles son las estrategias que a mí me ayudan mejor a aprender y que no son necesariamente las mismas que mi compañera o mi compañera. Estrategias que permitan combinar variedad de recursos, papel y pantalla, por ejemplo, ¿no? Y no solamente una de ellas, o en todo caso, una de ellas en algún momento y otra en otra, y siempre con esta idea de esa mirada de revisión crítica, ¿no? Del uso de estos recursos. Y estrategias que pongan en contexto la enseñanza, ¿no? Esa enseñanza situada, esa enseñanza que cuando queremos hablar del concepto de cambio climático o de contaminación ambiental, no hablamos de una definición teórica que hay en algún libro, sino pensamos cuáles son los problemas que tenemos en nuestra comunidad con relación a la basura, al cuidado del medio ambiente o el cambio climático, o cómo impacta esto en nuestra escuela o en nuestras familias. Por supuesto, apoyados por explicaciones científicas, por teorías, pero con una expectativa de que esa teoría nos ayude a entender qué está pasando alrededor nuestro, qué está pasando en nuestra comunidad, qué está pasando en el mundo. Y también sumar un concepto que hace muchísimos años nos enseñaba con muchísima profundidad nuestra querida Edith Litwin, ¿no? El concepto de estrategia de borde. Esas estrategias, vieron que no son, uno diría, del mapa central. En la estrategia del mapa central sería aprender con un problema, con un proyecto, por ejemplo, con una pregunta, con una secuencia didáctica. La estrategia del borde es eso que está, vieron, en un costadito, que no está en el centro
de las propuestas de enseñanza, que tiene que ver con una idea creativa, original, con el humor, con un recurso inesperado de trabajo con los estudiantes, ¿no? Por eso se las llama estrategias de borde, justamente que no aparecen en ninguna eh, clasificación de estrategias de enseñanza, ¿no? Entonces, cuando pensamos en este modo de buscarle sentido a las estrategias y de pensar en la enseñanza, estamos pensando en esa idea de un estudiante que ocupa un lugar muy importante en nuestra propuesta de enseñanza, que no es un estudiante que va a hacer una actividad porque nosotros solamente se la pedimos o le proponemos, sino un estudiante que vamos a, desde nuestros diseños de enseñanza, ubicarlo en un lugar de protagonista. Y ese lugar de protagonista significa que ayudamos al estudiante a construir sentido y propósito de aquello que tiene que aprender, que desarrollamos, iniciamos ese recorrido de confianza en que cada estudiante puede aprender y no es solamente una cuestión voluntarista, lo sabemos, pero esa idea de que el estudiante tiene esa posibilidad, esa capacidad de aprender y que lo que necesite en términos de desarrollar esa capacidad de aprender es donde nosotros lo vamos a acompañar, partiendo de que puede aprender, ¿no? Y eso es un tema que arrastramos muchísimo, antes verbalizado y ahora más, si quieren, gestual o no verbal, pensando en que algunos estudiantes nuestros en realidad no sé si de verdad pueden aprender o no, y digo, aunque no lo diga, muchas veces se lo piensa así y se lo trata al estudiante eh, con una frase que, bueno, haz lo que puedas, ¿no? Y uno diría, obviamente que queremos estimularlo a que haga todo lo que pueda, y lo que no pueda, que lo podamos nosotros ayudar, acompañar, partiendo de aumentar su nivel de autoestima y no seguir sumando esa autoestima baja con la cual inicialmente a veces se presenta en la escuela. Y ser protagonista también implica que pueda tomar decisiones sobre lo que aprende. Si nosotros no permitimos elegir nada, no permitimos que tomen decisiones sobre cuestiones del aprendizaje que nosotros podemos ofrecer, opciones. Un ejemplo claro de esto es, yo no voy a ofrecer opciones para ver si quiere o no alfabetizarse un niño, pero yo puedo ofrecerle cuentos distintos en la literatura para que elija cuál tiene ganas de leer, cuál le despierta algún interés. Entonces yo no renuncio a la alfabetización y lo considero común para todos los estudiantes y lo considero no negociable, pero de ninguna manera tiene que alfabetizarse solamente con este texto en particular, solo para tomar un ejemplo de esto que estoy diciendo. Quise traer también y volver un poco al principio para ir cerrando y que podamos dialogar otra viñeta de los libros de Tonucci, ¿no? De las salidas escolares, ¿no? De esta idea otra vez del adentro y del afuera, ¿no? Donde la maestra les dice, hoy niños saldremos, visitaremos el barrio, vamos en fila de a dos, de la mano, no se distraigan, no bajen de la vereda, de la acera. Ahora volveremos a clase y cada uno dibujará lo que recuerde, ¿no? Y no sé si ustedes alcanzan a ver que lo que recuerdan son la cabeza de adelante del compañero que tenía porque iba caminando en fila y como no podía distraerse y no podía bajar y no podría, bueno, finalmente lo que vio fue la cabeza, el pelo, ¿no? Del nene que tenía adelante. Y entonces vuelve la pregunta por el sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido entonces de una salida? ¿Cuál es el sentido de cada una de las actividades que nos proponemos nosotros desarrollar?
cuando estamos pensando en este estudiante protagonista, la pregunta sería, ¿por qué queremos que sea protagonista? Bueno, porque queremos desarrollar estudiantes lo más autónomo posible, ¿no? Autónomos en el sentido de que en un mundo tan cambiante, nosotros estamos enseñando, apostando a que esto que les estamos enseñando es lo que van a necesitar para el futuro, pero en realidad no sabemos exactamente porque el futuro es incierto. Entonces, cuanto más autónomos sean los estudiantes, de seguir aprendiendo, de saber seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, por supuesto, siempre uno piensa en esto y piensa, por supuesto, que en las condiciones reales en las que estamos trabajando, en particular en nuestro país, y cuán lejos o cerca estamos en poder desarrollar estudiantes más autónomos, pero parte de la educación tiene, vieron, ese ideal en términos de utopía para la cual seguir trabajando, sin desconocer la realidad, sin recortarle a la realidad nada de lo que sucede, pero pensando no solamente en el paso inmediato que hay que dar, sino también hacia dónde, ¿no? Estamos intentando dar ese paso. Queremos que mejore su comprensión lectora, no solamente para que mejore su comprensión lectora, porque queremos que ese estudiante esté en condiciones de vivir en un mundo que cambia permanentemente, en un mundo complejo, y que tenga, no diría, esa posibilidad, esas herramientas, esa capacidad de pensar en cómo seguir en este mundo con estas características de cambio y de incertidumbre. Cuando pensamos en todo eso, también pensamos entonces de dónde surge el aprendizaje. Yo hice el recorrido desde la enseñanza, pero me gustaría dar la última mirada pensando desde el aprendizaje y diría, bueno, ¿de dónde surge el aprendizaje? Y hay varias fuentes de origen, digamos, del estudiante queriendo aprender. Uno es de las preguntas que se formulan, por eso les decía antes la importancia de formularse preguntas, ¿no? De enseñarle al estudiante que se formule preguntas. El aprendizaje surge de la interacción con otros, eh, de hacer algo con otros, de trabajar en equipo, trabajar colaborativamente, trabajar de a pares. El aprendizaje surge de las experiencias por las que transitan, por lo cual hoy en muchos lugares de formación de los docentes se habla de cómo planificar experiencias de aprendizaje potentes, ¿no? Más que diseñar actividades para los alumnos, sino experiencias de aprendizaje. Y ese aprendizaje surge de las experiencias entonces que nosotros les podemos ofrecer, pero también del sentido que les otorgan a esas experiencias, ¿no? Eh, si nosotros hacemos esa salida pensando que esa es una experiencia de aprendizaje y el sentido que los chicos le encuentran es que pudieron dibujar la cabeza de adelante de sus compañeros, digo, no es solo cómo yo pensé la experiencia, sino también el sentido que ellos le encuentran a la experiencia. También el aprendizaje surge de los modos de intervenir en el entorno. Si esto que yo estoy aprendiendo me sirve solo para la escuela, ¿eh? O me sirve, como diría nuestro querido Pepe Menéndez, para la vida, ¿no? Para lo que ocurre en el mundo, para lo que ocurre en nuestros contextos. Y también el aprendizaje surge de hacer visible no solo lo que aprendo, sino mis modos de aprender. Es decir, si yo no solamente sé que estoy aprendiendo, supónganse, a leer o escribir, sino también si puedo hacer visible el modo, es decir, cómo me doy cuenta que estoy aprendiendo a leer, cómo me doy cuenta que estoy entendiendo lo que leo, y eso significa hacer visible el aprendizaje, eso significa desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas.
para cerrar, les dejo una invitación, digo, no es una actividad ni una tarea para hacer, pero sí una invitación que nosotros estamos trabajando mucho en formación docente con usar el concepto de metáforas y pensar las clases, inventar una metáfora y diseñar una clase siguiendo la idea de esa metáfora. Les comparto algunas que nosotros estamos utilizando. La primera, que está sacada de un libro, un libro que se llama así, Dar clase con la boca cerrada. Obviamente que la metáfora tiene que ver con cómo diseñar una clase con un altísimo protagonismo de los estudiantes, con el uso de diversidad de recursos. El libro es un libro el autor se llama Bain se escribe con B larga, y él hace una investigación en realidad en el nivel universitario con esta idea de dar clase con la boca cerrada. La segunda metáfora que estamos usando, navegar mar adentro. Y entonces, ¿qué significa armar una clase con la metáfora de navegar mar adentro? Y entonces discutimos la idea de la profundidad, de la superficialidad, discutir la clase como escenario. Y entonces, ¿qué es lo que está visible en una clase y qué es lo que está por detrás, que no se ve, pero que hace que la clase funcione? Y últimamente, con todo el tema de la tecnología, la clase sin aula, ¿no? Sin las paredes del aula. Y digo, les dejo una invitación, para nosotros es un lindo ejercicio reflexivo que es diseñar una clase bajo esa metáfora y llevarla adelante y probarla y ver qué pasa y conversarla con los estudiantes. Por supuesto, depende de la edad, siempre ese pensamiento de con qué nivel educativo. Y aparecen muchas estrategias del borde, entonces pensando así, aparecen alternativas, aparecen opciones. Bueno, y eso da una apertura a pensar distinto el tema de la evaluación. Para cerrar, compartir esta idea, ¿no? Que la enseñanza crea condiciones para que los otros aprendan y eso trae el riesgo de lo inesperado y lo imprevisto. Nosotros cuando diseñamos la enseñanza, cuando planificamos la enseñanza, estamos pensando en poner en un papel algo que queremos, pretendemos que ocurra en el aula. Pero si nuestra perspectiva de enseñanza es una perspectiva de altísima interacción y vinculación con los estudiantes, nuestra perspectiva de enseñanza pone al estudiante como protagonista de esa situación, nos vamos a encontrar con mucho inesperado y con mucho imprevisto. Y vieron ahí, siempre hay caminos, ¿no? Algún camino que uno dice en qué me equivoqué cuando planifiqué o en qué me equivoqué cuando llevé adelante la clase porque no salió como la pensé. Y otro camino es decir, ojalá no suceda exactamente lo que escribí en el papel, porque eso significa que no consideré nada de lo que mis estudiantes dijeron, pensaron, propusieron, generaron, callaron, silenciaron. Y son dos perspectivas de enseñanza bien diferentes, ¿no? Y por supuesto tenemos un montón de otros y un montón de grises. Pero es para mí en particular es un buen ejercicio, ¿no? Pensar cada clase desde dónde me voy a parar entre, por supuesto, lo que quiero que suceda. Vuelvo al ejemplo. Yo voy a crear condiciones para que todos mis alumnos, digo, aprendan a leer o a escribir. Voy a intentar, por supuesto, y no voy a renunciar a eso. Ahora tengo que saber que probablemente la clase como yo la pensé y como imaginé que iba a suceder, probablemente no suceda. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer con lo que pude recoger, registrar de lo que sucedió en la clase que me va a servir de insumo para volver a pensar la siguiente clase, ¿no? Y ahí hablamos de un modelo más espiralado de pensar la enseñanza. Bueno, dejo de compartir con la guitarra acá de cierre, como si cantáramos una canción para finalizar. Bueno, nada, con toda la
la idea, si ustedes quieren conversar, decir algo, compartir alguna reflexión. Gracias, Rebe. El que quiera o tenga alguna duda puede levantar la mano y desmuteamos y así lo pueden compartir o lo escriben en el chat y yo le leo. Acá está diciendo Marcelo, perdón, ¿qué debemos hacer para no ser una institución escolar de talle único? Bueno, hay muchas cosas para hacer, Marcelo, pero es un largo recorrido, porque venimos de un modelo de talle único de muchísimos años, ¿está bien? O sea, no es algo nuevo ahora. Entonces, ese modelo de talle único está instalado en las cabezas de las familias, de los estudiantes, de los docentes. Entonces, en principio, saber que es un proceso y un recorrido muy largo. La segunda cuestión es que yo creo como estos procesos de cambio que hay que empezar de a poquito, pasito a paso, y voy a dar un ejemplo, digo, que para mí es un ejemplo siempre de inicio de estos procesos. Yo les decía, si voy a enseñar a leer y voy a llevar en vez de un solo cuento, voy a llevar 3 cuentos diferentes, y a mí me daría lo mismo inicialmente, que salvo que quieran que lean un cuento en particular, de una autora en particular, por supuesto, que buscaría la diversidad o la elección en otro lado, pero si fuera así, diría, llevo 3 cuentos, le digo a cada niño que elija con qué cuento quiere, que elija el cuento con el que quiere empezar a leer. Y la segunda cuestión que hacemos después de esta, digamos, elección, tener una ronda de conversaciones de por qué eligió cada uno lo que eligió. Y entonces ahí aparecen diversidad de respuestas, porque era el más cortito, porque tenía un dibujo lindo en la tapa, porque ya lo conozco, porque no lo conozco, etcétera. Y nosotros empezamos a recoger y a registrar los motivos por los cuales uno elige diferente, porque por lo cual cada uno elige, ¿no? Algo diferente. Y empezamos, y eso sería una reflexión metacognitiva, ¿no? Que empiecen a darse cuenta porque eligen, que hay posibilidades de elegir cosas distintas. Después podemos hacer obviamente una actividad de intercambio, yo leí este y el otro leyó el otro, y nos juntamos y nos contamos, o sea, abre una cantidad de posibilidades. Pero podría ser al revés, podría ser que yo quiera que todos lean este libro de Mariana Walsh por alguna razón en particular, y eso sería como muy obligatorio para todos. Y entonces les puedo ofrecer 3 actividades para hacer después de leer el libro, para ver, por ejemplo, si entendieron el contenido, el mensaje del libro. Entonces puedo proponer que escriban un final distinto o que dibujen un final distinto para el cuento, que incorporen un personaje nuevo que no está en el cuento, y que escriban, que recomienden el cuento a su prima, a su hermana, a sus amigos del club o donde sea, y entonces es el mismo cuento, pero pueden elegir qué hacen después de haber leído el cuento, ¿no? Para mí son esos pequeños pasos, por supuesto eso implica también un trabajo de revisar las creencias que tenemos nosotros los maestros, que tienen las familias con respecto a eso, y también trabajar con los chicos. Hay un montón de cuentos, por ejemplo, Las Cuatro Esquinitas, Virtudes Choique, eso para primaria, ¿no? Hay después Humberto Eco para secundaria. Trabajar cuentos que toman el tema de la diversidad, de las diferencias, porque es muy importante hablar de esto para después que no ocurra lo que a veces pasa, ¿vieron? ¿Y por qué ella está leyendo el más corto y yo estoy leyendo el más largo, ¿no? Empiezan esas comparaciones, con lo cual trabajar, diría, más filosóficamente y conceptualmente en los distintos niveles educativos, lo que significa las diferencias, qué tiene cada uno de particular que no tiene otro y cómo eso suma a la riqueza de lo que hacemos en las aulas. Entonces es otra puerta de entrada por donde empezar un trabajo con esto. Bueno,
de ahí en adelante se abren un montón de alternativas, ¿no? Bien, dice Paola, pero creo que ya con el correr de lo que fuiste diciendo le respondiste. Rebeca decía, ocurre que ya ni los docentes podemos elegir, tenemos secuencias obligatorias que a nosotros no nos gustan y a veces ni a los chicos les gusta, tenemos muy poco margen de elección. Bueno, pero después estuvo tu Mm. aporte que decía que Sí, en el después, ¿no? sí, igual sabemos, digo, es lo mismo, miren, a veces dicen, bueno, yo tengo que enseñar esto que está en el diseño curricular y además tengo que enseñar todo lo que está en el diseño curricular. Y yo, de propia experiencia, ¿no? Nunca nadie enseña todo lo que hay que enseñar, porque no nos da el tiempo en principio, más allá de si uno quiere o no quiere, no nos da el tiempo. Con lo cual uno diría, si igual va a suceder esto, bueno, veamos qué podemos elegir y qué no, por supuesto. Me parece que la capacidad de discernir nuestra como docentes incluye esto, ¿no? Saber que esto no puedo, por la razón que fuere, dejar de enseñarlo, y esto otro puedo, o puedo dedicarle menos tiempo, o puedo eh, decir, vieron como muchas veces sucede, yo lo di, yo lo enseñé. Uno diría, los chicos aprendieron, no estoy muy segura que hayan aprendido, ¿no? Pero uno, siempre tenemos algún intersticio donde podemos elegir. Em, entonces, no es la situación ideal, seguro, pero nosotros vivimos entre lo real y lo posible, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar mucho con lo posible, porque a veces no podemos cambiar la realidad, pero sí avanzar sobre posibilidades, ¿no? Bien, acá dice, pasa eso de las obligaciones, pero tratar de interactuar en el aula desde otro lugar, ese cuento obligatorio, o sea, ese contenido obligatorio a dar. Yo estoy dando inglés en aulas públicas de cuarto en adelante y a veces se presiona, ay, perdón, y a veces se presiona el diseño, te presiona el diseño, pero tratar de que lo aprendan, lo retengan, porque se transformó en un contenido significativo para ellos. Confiar en que los estudiantes están en el aula por motivos mayores de aportar a su trayectoria, a su formación. Eso dice Ujú. Reyes. Bien, bien. Veo aquí también, alguien se queda con la idea de aprendizaje situado, que es significativo, sí, y también con la idea de menos y más profundo y de las estrategias de borde. Sí, yo pienso que cuando uno empieza a abrir la idea de enseñanza, ¿no? Desde el modelo de transmisión de un contenido, sino de esa oportunidad de encuentro con el estudiante y tender puentes, digamos, me parece que también se nos abren opciones de incluir estrategias de borde, de elegir qué se enseña más profundo y qué no, porque efectivamente no podemos enseñar todo en profundidad, porque no nos alcanza el tiempo, lo de profundidad siempre lleva más tiempo. eh, entonces, yo muchas veces invito, sobre todo con profesores de secundario que tienen por ahí menos horas en contacto con sus alumnos, los invitamos a hacer un ejercicio de armar un cuadro de doble entrada con dos columnas. En una columna que pongan todo lo que tienen que enseñar, ¿no? Y aparece un listado enorme de temas. Y del otro lado le decimos que de todo ese listado tienen que elegir 10 prioritarios, ¿no? Por supuesto, que no es nada fácil porque uno empieza, ¿y cómo no voy a enseñar esto? ¿Y cómo no voy a enseñar lo otro? ¿Y cómo no voy a enseñar lo otro? Y si había 100 del lado izquierdo, la primera vuelta quedan 90. ¿Bien? Y uno dice, bueno, achiquemos un poquito más, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, acá hay, no sé, 20 que son de lo más significativo, que son valiosos, que tienen que enseñarse en profundidad, y los otros 80 que hago, bueno, diría, seguiré enseñándolos en superficialidad como lo estoy haciendo.
Y eso de alguna manera es blanquear lo que sucede. Nadie puede enseñar en profundidad una extensión en ninguna disciplina. Pero también es cierto que los diseños curriculares, diría, tienen una parte que son orientativos y está bien. Aún en las épocas, miren, de mayor prescripción y mayor, digo, control de los diseños curriculares, y les estoy hablando, por ejemplo, de la época del proceso, había intersticios por donde, digo, yo me formé en la época del proceso en un instituto de formación docente aquí en Capital, y que no se podían leer a Paulo Freire, por ejemplo, y nosotros leíamos a Paulo Freire, con el riesgo que tenía en ese momento, digo, leer a Paulo Freire, ¿no? Eh, Uno diría, bueno, qué transgresores. Uno diría, son intersticios que vamos buscando los educadores también para ir encontrándole y sostener un sentido a lo que hacemos. Entonces, está claro que hay cosas que hay que enseñar, está claro que hay cosas que no nos gustan enseñar y ahí también hay diversidad en nosotros. A alguno de nosotros una unidad le encanta y la otra le parece horrible, ¿no? Y eso también está presente en los docentes, la diversidad, no solamente en los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, también uno elige cómo va a presentar eso que no le gusta enseñar, ¿no? Cómo va a buscar recursos, qué estrategias va a encontrar, si efectivamente es importante, significativo u obligatorio hacerlo, y darse más tiempo con aquellas unidades que a uno le gustan, que a los chicos les gustan. Eh, Me parece que es un ejercicio, digo, como permanente de no estar en piloto automático enseñando, sino como hacernos preguntas todo el tiempo, ¿no? De qué, cómo, qué pasa con este grupo, qué me pasa a mí con este tema, con esta unidad, con esta secuencia. Y si además lo puedo hacer con pares, dialogando y pensando en conjunto, bueno, diría mucho mejor, ¿no? Bien, Valentina quería decir algo. ¿Tenés ya el micrófono Sí. habilitado? Ay, Te dice que no mentiste. puede. No, sí, sí, sí. Ahora Ahí sí, está. ¿me escuchan? Bueno, Sí. primero, Rebeca, una admiradora. Muchas gracias por los aportes, siempre la sigo. Y decía esto de que me quedo con la idea esta de los puentes, ¿no? De los diversos puentes. Anoté 3 puentes que articularían, que nos permitiría ir pasando y darle vida a los contenidos curriculares, ¿no? Esto de salir del aula a la escuela en proyectos, salir de la escuela a la comunidad en proyecto, contextualizarlo. Digo que cobra una dinámica muy rica que me parece que sería posible en los tiempos que tenemos los docentes, tal vez siempre desde un eje, desde un centro que es la gestión, es el equipo directivo, ¿no? Que es el que permanece en la institución. Desde ahí lo Ujú. veo posible y creo que tenemos que apostar a eso, ¿no? A trabajar con preguntas desde los proyectos, involucrar, intervenir en ese contexto y de esa manera, por más que el futuro, sabemos la dinámica es cambiante, no sabemos lo que viene, vamos a tener estudiantes que van a poder desde esa pregunta abrir, siempre con la curiosidad, abrir y desplegar estrategias, ¿no? Así que bueno, Ujú. de mi parte, muchas gracias, creo que siempre con las palabras tuyas, Rebeca, siempre hay algo más que se me va ocurriendo y me parece, bueno, maravilloso. Muchas gracias. No, gracias a vos porque si una idea dispara otra idea, significa que también en el otro hay ideas. Así que gracias también por mirar y pensar en otros puentes. No tienen por qué ser esos, ¿no? O sea, yo Sí, digo, les compartí el recorrido que yo hice, pero seguramente si uno conversa un ratito podríamos sumar otros puentes, ¿no? En esta misma presentación y estaría buenísimo. Así que gracias, muchas Valentina. gracias.
Bueno, Rebe, agradecerte infinitamente en nombre del área de jornadas de la FEB, agradecerle también a todas las entidades y los afiliados que se han sumado a esta propuesta. Siempre aprendemos cosas nuevas, nos quedamos con el valor de las palabras que nos regalaste, el tender puentes, el estar, el escuchar, el acompañar a los chicos, el poder hacer esto, cuando decías lo de las dos listas, ¿no? Me quedaba con eso pensando, siempre nos parece todo importante, pero debemos priorizar y sobre todas las cosas escuchar los intereses de ellos, que seguramente esto del aula muda o de la clase muda, como decías, también lo pongo en valor porque los docentes tenemos esa característica que siempre queremos decir todo y decimos más que lo que escuchamos a los chicos. Nos llevamos muchísimo, muchísimo aprendizaje. Una vez más, infinitas gracias y será hasta otro momento. Gracias de verdad. Mm. No, gracias a ustedes por la invitación y como siempre es lindo dialogar y encontrarse y pensar en todo lo que se puede hacer, ¿no? Sabiendo de todos los obstáculos, pero saber qué podemos hacer con todo eso. Así que gracias por la invitación, Silvina. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Hasta Chao, luego. chao. Chau, Chao, chau. chao.